14 de agosto del 2024 y es un día de una triste recordación para San Cristóbal y para todo el país, porque un día como hoy del año pasado, del 2023, se produjo la fatídica explosión que mató a 38 personas y 12 permanecen desaparecidas. Ustedes saben lo que ustedes todavía no poder darle sepultura a un familiar. Todavía hay personas allí, señores, que no pudieron tener físicamente el cadáver de su pariente. La familia ante ese dolor ni siquiera pudo tener los restos de su familiar para darle una cristiana sepultura, y también decirle a la gente que debemos tener siempre memoria contra el olvido, ¿eh? Gracias, amigas y amigos, y es que desde la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Primada de América para todo el mundo, aquí estamos con ustedes, que lo merecen todo, y de inmediato vamos a hacer conexión con nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario, que viene con las informaciones más relevantes del día. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora. Iniciamos con Participación Ciudadana, quien denunció que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que absolvió a los últimos acusados en el caso de corrupción Odebrecht, es un claro ejemplo de impunidad en la República Dominicana. Nuestra compañera Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. Participación Ciudadana criticó al Ministerio Público y consideró que en la lucha contra la corrupción, República Dominicana se ganó la medalla de oro en impunidad. Los miembros del movimiento cívico no partidista señalaron que a pesar de las mejoras en la lucha contra la corrupción, el sistema judicial sigue fallando en sancionar los crímenes. Por eso nos preocupa el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia, cuando en 2 ocasiones señala sobre la inexistencia del crimen de soborno, cuando debió de referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados. Participación Ciudadana cuestionó la falta de acción del Ministerio Público, que ignoró advertencias sobre la debilidad de las pruebas y no interrogó a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil. La mayor cuota de responsabilidad la lleva el Ministerio Público, que fue advertido en el 2017 por Miriam Germán Brito por el déficit probatorio del caso, pero no realizó ningún esfuerzo por subsanarlo y, por el contrario, se negó ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht, a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el juez de instrucción del caso. ¿Qué está ocurriendo con cada uno de esos casos? Cada vez que haya un aplazamiento hay que averiguar por qué se aplazó esa audiencia. Y nosotros confiamos en que en esos 4 casos no va a pasar lo que acaba de pasar con el caso de Odebrecht, y va a haber sentencias identificando a los responsables. ¿Quiénes son? Eso lo determinarán las pruebas. Participación Ciudadana también expresó preocupación por el lenguaje de la sentencia, que mencionó la inexistencia del soborno, ignorando la confesión de Odebrecht. Aquí lo importante es que se sancione lo mal hecho. Eso es lo importante. ¿Alguien duda de que se le perdieron miles de millones de pesos en esos casos de corrupción? No, eso está comprobado. Ante la preocupación que les genera la situación de la lucha contra la corrupción en el país y que involucra a funcionarios, la organización anunció la creación de un observatorio para monitorear cada caso. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro tema, la señora Yajaira Alexandra Tavera denunció que es víctima de difamación por parte del señor Joan Manuel de la Cruz por un préstamo realizado a través de la empresa Bristac y que, según dice, honró dichos pagos con 12 cheques, lo que certificó un tribunal de la provincia de la Altagracia. Tanto el abogado Ricardo de los Santos Pérez como la señora Tavera precisan que a través de un acuerdo transaccional se obliga a devolver los 14 inmuebles que se colocaron como garantías del préstamo. Hago un llamado en contra de él
si nos hace algún tipo de daño contra nuestra persona, mi familia, yo lo responsabilizo al señor Joan Manuel de la Cruz. Y que aclare, por eso estamos aquí, para aclarar de que todo lo que él está diciendo en los medios de comunicación es totalmente falso. El jueves 25, la señora Yajaira fue arrestada mientras salía de la corte de San Pedro de Macorís y se mantuvo 8 días arrestada de forma legal, situación que fue corregida por la juez de ejecución de la pena cuando le mostramos que existía un recurso de casación depositado aquí en la Suprema Corte de Justicia que no permitía que la sentencia fuera ejecutada porque no tenía el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. La señora Yajaira Tavera dijo que responsabiliza al señor Joan Manuel de la Cruz de cualquier daño contra ella u otro miembro de su familia, luego de asegurar que teme por su vida. Cambiamos de noticia. La exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana, Cleo Sánchez, junto a su abogado, denunció que se trató de un intento de asesinato, el robo del cual fue objeto y donde salió con múltiples heridas. La dirigente política Cleo Sánchez dijo que de este robo, perpetrado por Joel Ramis, salió con vida gracias a que pudo maniobrar con el ladrón. Sin embargo, propinó múltiples heridas que la mandaron al hospital durante varias semanas. Asegura que estas heridas que recibió no fueron fortuitas, sino que fueron las que mandaron al sujeto a terminar con su vida. A mí me dieron 3 puñaladas en la pierna izquierda, tratando de buscar lugares sensibles. Hicieron también y lucharon mucho para apuñalarme en la espalda. En la cabeza fueron muchos los golpes. La sangre mía corría por el piso en ese día. Entonces, yo entiendo que los pormenores dicen que no fue a robar, que fue a matar. La acusación como una tentativa de homicidio y que la autoridad competente así lo fea y dicte la sentencia que corresponde. Pensamos desde que ocurrió el hecho lamentable que el robo no fue el móvil del asunto, sino que hubo una intención aún peor. El abogado de Sánchez dice esperar que el caso sea juzgado como intento de homicidio debido a las pruebas que existen. Este hecho ocurrió el 7 de mayo, mientras que el autor material está siendo juzgado en los tribunales. Con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Buenos días, gracias a nuestra Aurelina Rosario por las informaciones más relevantes del día. Y ustedes, amigos y amigas, que son los mejores, continúen con nosotros porque en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por darnos ese privilegio de continuar con nosotros. Multimedios Su Mundo, televisión global comprometida ya en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles, en el satélite UTEL y en el Intelsat a nivel global, porque ustedes, que son los mejores, merecen continuar todo el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. José Tomás Paulino. Hablaste de privilegio y un gran privilegio nos concede el invitado que tenemos en esta mañana, el licenciado Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más vieja universidad del Nuevo Mundo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Bueno, siempre un placer estar con ustedes. Gracias a José Tomás, a Lorena, Marino. Y yo creo que esto es un gran equipo, ¿no? Un equipo de, claro que sí, ¿verdad? De grandes ligas. ¡Ay! Gracias, doctor. Sin lugar a dudas. Bueno, doctor, vamos a comenzar hablando para que aprovechemos bastante el tiempo. Que sacarle el jugo. Hay que sacarle el jugo. Usted es un entrevistado. Sí. Reforma fiscal es una de las grandes reformas que está planteada para este periodo gubernamental que inicia el presidente de la República al juramentarse el viernes venidero, pasado mañana. Es una de las grandes reformas y quizás sería, o sin el quizás, la más tortuosa porque es la que afecta el bolsillo de todos en nuestro país. ¿Cómo
concibe usted esta reforma? Hay mucha queja, mucha oposición, sin que la gente conozca todavía un documento, una propuesta formal de la reforma. Pero lo que sí uno entiende es que esta reforma debe resolver el gravísimo tema de la evasión y la elusión fiscal, que está en más o menos un 42% del ITEVIS y cerca de un 60% del impuesto sobre la renta. Ahí tenemos dos grandes problemas que resolver. Primero, miren, sin que ustedes y sin que se haya anunciado, ya la reforma fiscal comenzó. ¿Qué? Comenzó. Miren por qué. La reforma constitucional, al margen de la situación política y los candados que aparentemente se hablan, pero el hecho de que se hable de una reducción del número de diputados y el hecho que se unifiquen las elecciones, precisamente eso es un mecanismo donde el Estado está enviando una señal precisamente para ahorrar gastos. ¿Qué implica la reducción de la eliminación de 53 diputados en términos económicos? Bueno, en los 4 años eso podría ahorrarse 1.200 millones de pesos. Pero si tú le calculas el tema de la unificación de las elecciones al margen de la situación política que eso pueda tener, el año pasado, cuando uno analiza el presupuesto de la Junta Central Electoral, ambas elecciones, tanto la presidencial como la congresual y la municipal, eso se llevó más de 8.000 millones de pesos. Y la congresual y la municipal básicamente ahí hubo casi 3.000 millones. Si tú le sumas lo de la presidencial, fueron 5.000 millones y algo. Es decir que en esa unificación de las elecciones podría estar ahorrándose el Estado dominicano entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Por eso mucha gente no se ha dado cuenta, pero después viene, desde mi punto de vista, y yo creo que también eso tiene que ocurrir como una medida de mejorar la calidad del gasto, porque esa ha sido una de las reclamaciones de la sociedad dominicana. Porque hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho en la República Dominicana, desde la gran reforma que hizo el doctor Balaguer en el año 1992, son todas reformas tributarias. Todas implican incrementos en los impuestos, pero en ningún momento aquí se ha analizado la calidad del gasto público. Y entonces, hoy, si se quiere hacer una reforma profunda, lo primero que tiene que hacer el Estado es verse a sí mismo. Porque el Estado no me puede decir a mí, ni a ti, que me sacrifique sin que el Estado se sacrifique. Y entonces, todos los actores estatales tienen que asumir un compromiso. Fíjate que se ha mencionado el tema de los diputados, pero ahorita, y posiblemente cuando se diga que hay ministerios que se van a fusionar, entonces hay ministros que se van a ver afectados, porque nadie quiere sacrificarse. Pero posteriormente, cuando se le toca la puerta a los empresarios, le digan, mira, las exenciones fiscales hay que racionalizarlas, porque aquí hay sectores y empresarios que desde los años 70 están recibiendo incentivos, entonces no es posible. Y si eso se hace, entonces tú puedes tener la legitimidad de decir, mira, vamos a mejorar aquí, porque es una reforma fiscal, no es una reforma tributaria, por lo menos lo que yo creo que necesita la sociedad dominicana. Y una reforma fiscal implica no solamente ver el lado de los ingresos, recaudaciones, sino también ver el lado del gasto. Ahora, José Tomás hablaba del tema de la evasión. Yo creo que aquí se puede, concomitantemente con el combate a la evasión, que no implica incrementos impositivos, concomitantemente con la mejoría en la calidad del gasto, se puede hacer una gran reforma sin que eso afecte considerablemente a las clases más populares y a los sectores de clase media. Porque tradicionalmente, ¿qué se ha hecho aquí, Marino? Dice, bueno, vamos a aumentar el ITEVIS. Sí.
¿verdad? Eso está muy bien. La clase media porque forzada, eso es muy rápido. El Estado recibe ingresos inmediatamente, pero esos son impuestos indirectos. Son impuestos que se trasladan a la población dominicana. Y aquí hay un tema de regresividad en el sistema tributario en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque generalmente el Estado dominicano tradicionalmente toma el lado más fácil. Vamos a incrementar tasas, vamos a incrementar los impuestos a los boletos aéreos, que la gente viaja mucho, pero todo eso carga a la población dominicana, todo eso carga a la clase media. Y el Estado crece, y nosotros entonces decimos, pero ven acá, el sacrificio no es para que el Estado crezca sin ningún tipo de beneficio para la población dominicana. Hay que mejorar los servicios públicos, hay que mejorar la eficiencia del gasto, hay que mejorar la calidad del gasto. Y esa es la reforma que tiene que ocurrir. Si eso no ocurre, entonces eso va a tener un altísimo impacto político y social en contra del gobierno. Entonces, siempre va a haber un mecanismo para tú hacer una reforma. Los economistas, tú ves que tenemos muchas posiciones. Tú agarras un economista y te dice, hay que incrementar esto, lo otro. Hay que eliminar las exenciones todas. Yo digo, no, espérate, también hay que revisarlas. Porque nosotros tenemos exenciones. Cuando tú compras un medicamento, yo compro un medicamento, Marino compra un medicamento, Lorena compra un medicamento, los medicamentos están exentos de ITEVIS. El plátano, el arroz, no paga, la yuca, no paga ITEVIS. Pero también los libros no pagan ITEVIS. Entonces, ¿cómo es posible que muchos colegas digan, no, vamos a bajar la tasa del ITEVIS? Y grabar todo. Eso no es posible. Y te dicen, no, porque en España se graban los alimentos, porque es una tasa reducida, o en Francia, pero ¿y los salarios? ¿Son iguales? Claro. No son iguales. No, claro que no. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente el tipo de reforma que queremos. Eso que yo le estoy describiendo es el tipo de reforma que yo creo que hay que hacer. Y yo como economista lo estoy diciendo. Viendo los problemas del sistema tributario. Hay que combatir la evasión, que es mucha, pero también hay que combatir la informalidad. Los emprendimientos aquí, muchos emprendimientos, no están registrados en la DGI. ¿Pero por qué? Porque le temen, porque no hay incentivo. Entonces nosotros planteamos la creación de un monotributo para los emprendimientos que están y también para los que están fuera de la legalidad, pero con incentivos. Por ejemplo, su empresa, si es una pequeña empresa, una microempresa, ustedes, como pasa en Uruguay, es un modelo uruguayo y argentino, se le cobra un monto fijo que incluye todo, incluye en función de la facturación, lo que le tengan que pagar a la DGI, pero también la seguridad social, el Infotet. Y si son 20,000 pesos, que esos 20,000 pesos sean, no sé, cada 2 meses o cada 3 meses, pero que sea un monto fijo. Y que eso incluya todos los pagos que generalmente hacen los emprendimientos y las empresas fuera. Porque ustedes pagan en la DGI, pero tienen que pagar la TCS, pero tienen que pagar Infotet. No, que eso sea un solo monto, que sea un solo pago. Y le está facilitando realmente y simplificando el proceso. Pero además, que concomitantemente con eso, que venga todo un programa de financiamiento de microfinanzas para los microempresarios, para los emprendedores. Y que también un programa de capacitación, que la gente no vea que cuando la DGI usted paga, que eso no sea un cuco, sino todo lo contrario, que eso tenga beneficios para aquel, en términos de servicios públicos. ¿Verdad? Beneficio para que la gente diga, espérate, yo estoy pagando esos impuestos, pero a su vez estoy recibiendo los beneficios que debe recibir cualquier tipo de ciudadano, como ocurre en los países desarrollados. Entonces, esa es la reforma fiscal que debe haber. Entonces, por eso yo digo que si eso comienza así,
viendo las limitaciones que hay, eliminación de quizás el número de diputados, porque no caben. Eso quería, ahí va dirigido mi pregunta, Siriaco, y discúlpame que te interrumpo. O sea, el impacto que esto va a tener, ¿van a aceptar realmente el Congreso de la disminución, en este caso la Cámara de Diputados, de que se disminuya a los legisladores? Y en ese tenor era Lorena, mi pregunta, porque también hay que disminuir, en este caso, algunas instituciones que lamentablemente... Pero, Lorena, es así. Se también comienza, no cumplen. quizás lo que sabemos es el tema de los diputados, pero lo otro no lo sabemos. Cuando le toquen la puerta a los empresarios, le digan, ¿y las exenciones? Van a gritar. Ay, sí. Así como están gritando los legisladores. Porque una reforma, para que sea equitativa, tiene que tocar y pellizcar a todo el mundo. A todos los sectores. A todos los sectores. Entonces eso es lo que le da legitimidad. Quizá el presidente anunció eso, pero yo tengo incluso, hay rumores de que hay instituciones que le han dicho, mírense a sí mismos, a ver si ustedes pueden ser uno solo. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de crear un solo Ministerio de Educación. Ministerio de la Mujer y la Pero juventud los programas ahí, sociales claro, que están dispersos, tú dices, espérate, vamos a recogerlo todo y vamos a crear uno solo. Entonces, cuando eso se toque, porque no sabemos cuál es la posición oficial del gobierno. Claro. Han lanzado algunas cosas, pero todo eso realmente tendrá que ocurrir. Y cuando le digan al sector, no sé, de los hoteleros, le digo, miren, ustedes tienen exenciones que sobrepasan los 13,000 millones de pesos. Ustedes son un sector maduro. Ah, no, porque nosotros somos el sector más dinámico. Está bien, pero son maduros. Son sectores que ya, como dicen, tú le das ayuda a un niño que está gateando, ¿verdad que sí? Para que aprenda a caminar. Cuando ya está caminando, tú lo sueltas. Tú lo sueltas, porque ya está fuerte. Ya él puede recibir todos los embates que hay en el entorno. Entonces, eso va a ocurrir. ¿Y el barrilito para los senadores? También. Tiene que irse eso. Todo eso. La publicidad del gobierno, eso hay que reducirlo. Pero la publicidad hay que dejar, espérate, hay que dejarla para los programas. Pero hay crítica, porque ese es el problema. Hay que dejarla. O sea, vamos a racionalizarla. Una cosa que se racionalizar. Porque hay que ir viendo y generar un Estado que trate de esos recursos, dedicarlo, por ejemplo, mira, aquí el tema de la atención primaria. ¿Por qué tú crees que ese tema no ha concluido ni ha avanzado? El primer nivel de atención primaria, que es costoso para cada uno de nosotros, porque cuando uno tiene un dolor de cabeza, ¿dónde tú vas? Tú vas donde un médico general, tú vas donde un especialista. Ese especialista te cobra una cuota. 4,000, 5,000 pesos. Y hay un copago, que es una diferencia que generalmente no te lo cubre el seguro, que es de tu bolsillo, es un gasto de bolsillo que hace una población. Entonces, para eso se requiere más de 20,000 millones de pesos. Para tú completar todo esa que está en la ley de la seguridad social. Oye bien, pero no se ha completado porque no tiene recursos. Pero tú observa, el presidente de la República dice, hay que disminuir, yo voy a disminuir, dice, la pobreza absoluta. Aquí todavía hay casi 2 millones de personas que son pobres que no alcanzan una línea de pobreza. Y para tú, esa persona, solamente sacarlo de esa línea de pobreza, que tú sabes cuánto es la línea de pobreza por persona en un hogar de tres miembros, medida oficialmente, son 8,000 pesos. Eso, el que tiene 8,000 pesos, se considera en la República Dominicana que no es pobre. O sea, el que gana 8,000 al mes. Sí, esa es la línea de pobreza. O sea, no es pobre. No es pobre. Ofrézcome. ¿Y quiénes son los pobres entonces? Entonces, ¿qué ocurre? No es así. Entonces se supone que te dicen en un hogar, si hay 3, tú multiplicas 8,000 por 3. ¿Te vas a dar cuánto? 24,000 pesos. Y trabajan todos los hogares son así. Se asume. Pero se asume, pero entonces de ahí... tú dices un hogar que tiene eso es un hogar que no es pobre.
Doctor, pero es que yo veo como que pero fíjate, pero para eso, solamente para eso, para tú llevarlo a ese monto, tú necesitas casi 19 mil millones de pesos. ¿Y dónde están esos recursos? Doctor, es que yo entiendo que hay como un entrampamiento en la narrativa del gobierno hacia lo que va haciendo. Porque decir que 1.000 millones que suponen ese número extra de diputados, cuando aquí se sabe que 1.000 millones se le van pagando unas cuantas plataformas de las que se hacen vocera de justificarlo todo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se está planteando subir a 20 el número de diputados nacionales. O sea, entonces uno dice, ¿cuál es el juego político que hay detrás de estas reformas? Y un Estado que pudiera funcionar con 250,000 personas empleadas, está cercano al 1,000,000, y cuidado sin más con esas nominillas que se manejan en los partidos. Entonces, no creo que hay una sinceridad del Estado en el planteamiento de estas reformas, y más que ayudar a la población, lo que se está buscando cómo se distribuye el poder, y se mantienen entonces dándole grandes excepciones a sectores mineros, por ejemplo. Millones de galones para la minería que produce oro y plata y lo que sea. El sector turismo, eso es lujo. Entonces, mientras tanto, las MIPYMES están quebrados porque no tienen acceso al crédito, y por otro lado, hay un grupo de agiotistas que le prestan dinero a esos pobres infelices a un 20%, y a los pocos días están quebrados. Marino, ¿tú crees que aquí se puede hacer una reforma fiscal sin que se revisen las exenciones? Hay que revisarla. Claro. Entonces, por eso yo digo que hay que ir viendo punto por punto. Generalmente, el tema del manejo... Mira, yo decía en un programa, en un debate que tuve, que aquí la clase política, de una forma u otra, ha hecho un buen papel. Tú la puedes criticar, pero en el sentido que en la República Dominicana hay cierto nivel de democracia y cierta estabilidad política. Porque si tú te comparas con el entorno que tú tienes, generalmente, la República Dominicana no es Venezuela ahora mismo. La República Dominicana no es Perú. La República Dominicana no es Bolivia. La República Dominicana no es Argentina. La República Dominicana no es Ecuador. Entonces, todo eso le ha permitido tener cierta estabilidad política, y la estabilidad política le ha permitido, obviamente, tener un nivel y mejorar niveles de vida, porque cuando yo digo que la República Dominicana ha mejorado su nivel de vida, no estoy diciendo que este gobierno, sino un conjunto de gobiernos en décadas que han hecho un esfuerzo importante, y hoy la República Dominicana, al margen, con todos sus problemas estructurales, es una economía que hoy ocupa el 7º lugar en América Latina y el Caribe. Claro, se ha conseguido algo, y eso hay que mantenerlo. Y las reformas es para mejorar aún más, consolidar los servicios públicos, mejorar la salud, mejorar el transporte colectivo, mejorar las pensiones. Todo eso le va a dar a la sociedad dominicana una mayor cohesión social. Pero, aunque sea algo mínimo que genere cierto nivel de distorsión y que la población critique, todo eso hay que tocarlo. Eso hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí se gastaron más de 8,000 millones de pesos en elecciones, muy bien. Pero ¿cuánto se le dieron a los partidos políticos? Además de eso. Además de eso. 5,000 millones. 5,000 millones. 2,500 por cada proceso. Por cada proceso, y estamos hablando de 14,000. Entonces nosotros tenemos que ver eso, repensar eso. Eso es una parte. No nos quedemos ahí, porque si nos quedamos ahí no lo estamos haciendo bien. Y veamos entonces el otro lado de la moneda, los empresarios. ¿Quiénes están recibiendo exenciones? Tú has mencionado que un sector importante, como es la minería, producto de contratos que se han hecho en el país, que han atado al Estado Dominicano. Esas mineras tienen exoneraciones de combustible porque tienen plantas eléctricas. Entonces, esos son nudos gordianos que le han hecho al Estado, que verdaderamente lo asustan, y además le dicen, no, espérate, si usted me quita eso, vamos a un arbitraje internacional.
Porque usted está violando un contrato. Oye, y eso realmente le ha afectado a la sociedad dominicana, porque ¿quiénes son los que están pagando aquí el alto costo de la energía eléctrica, que es un problemón, y el alto costo de los combustibles? Todos nosotros. Entonces, fíjate lo complejo que es la reforma fiscal, porque toca sin intereses, porque además, y yo siempre he dicho que es la madre de las reformas, y con eso, fíjate, el presidente de la República, ¿qué hizo? Bueno, sometió a la reforma constitucional. Eso es un cachú, como decimos nosotros. Eso es una forma de... Pero la gran reforma, nadie sabe, porque los empresarios sacaron, espérate, a mí no me toquen, los legisladores, a mí no me toque, y todo el mundo, y el mismo Estado, también, muchos funcionarios dicen, espérate, yo no puedo, yo quiero ser ministro, porque, ¿verdad? Eso es un poder. Yo no quiero ser viceministro si me unifican con otras instituciones. Pero hay que hacerlo, señores, tenemos que hacer un sacrificio si queremos dar un salto importante en términos económicos. Quieras o no, el Estado necesita más recursos porque las necesidades de la población son cada vez más crecientes. Tú, yo, Lorena, Marino, nosotros somos clase media. ¿Qué demandamos nosotros? Servicio. Vamos forzados. Aunque, oye, dice ¿y por qué vamos forzados? Dice Pedro Galán que ya somos media clase. No media clase, pero vamos forzados. Pero aún como media clase. Oye bien, como media o clase media o primera clase, ya nuestros gustos y preferencias han cambiado. Tú has dado un salto, yo he dado un salto. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Y eso tú tienes que mantenerlo, y tú tienes que mantenerlo. Entonces, para tú mantenerlo, tú tienes que exigir. ¿Por qué? Porque ustedes pagan sus impuestos y le cobran sus impuestos. Entonces, esa es la sociedad. Esto es una sociedad de clase media. Las sociedades de clase media ya prácticamente son exigentes. Sus hijos no lo mandan a universidades públicas, su gran mayoría, ni a escuelas públicas, a colegios y a universidades privadas. Y eso es normal que se dé. Y todo eso cuesta. Y de una forma u otra todos nosotros tenemos algún familiar en Estados Unidos y queremos viajar y queremos vacacionar. Y todo eso cuesta. Entonces, y todo eso es servicio. Todo eso es servicio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante para dotar al Estado. Yo hablo del Estado. El gobierno puede ser cualquiera. Al Estado dominicano, que el Estado sea más eficiente en el uso de los recursos. Y más pequeño. Bueno. No sé, no más pequeño, más eficiente. Okay. Porque necesariamente lo pequeño no implica que sea eficiente. ¿Entiende eso? Claro, claro. Porque hay estados que son grandes y son eficientes. Pero más eficientes sí. Yo no sé cómo, pero más eficiente. El nuestro es muy caro, muy grande y muy eficiente. Bueno. Entonces no quiero que te vayas... Y no es el nuestro, la democracia dominicana es cara. Es muy cara. No quiero que te vayas sin que me hables un poquito de estas proyecciones que están haciendo. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, que dice que la República Dominicana va a crecer un 5%, por el orden del 5%, al concluir este año. Ayer la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, cifra en más o menos un 5.2% el crecimiento para el final del año. ¿Estamos preparados para ese crecimiento? La tradición en las últimas décadas es que la economía dominicana tenga ese nivel de crecimiento. Ya eso es muy normal. Y el próximo año va a aparecer un titular parecido, y el próximo también, si no ocurre algún tipo de situación a nivel del entorno. Lo que nosotros tenemos es que aprovechar esta coyuntura para seguir mejorando los niveles de vida de la población dominicana. Porque tú puedes crecer, y eso puede ser un dato, pero si tú no mejoras la cohesión social y mejoras la redistribución de ese crecimiento, entonces tú vas a tener una sociedad desbalanceada. Grupos que no están bien y grupos que están muy bien. Y eso realmente es lo que genera mucha crispación en la población. Con Siriaco el tiempo como que se va como tan rápido. Tiene que volver nuevamente. Necesitamos su presencia más constante. A mí me encanta estar con tres
estrellas de Ay, gracias, de verdad. Ha sido muy edificante. Dos estrellas y una superestrella. Ay, gracias. La gran Lorena y ustedes, amigos. Quédense con nosotros, que vamos a la regresamos, pausa. Señores. Hay que traer a Siliaco de nuevo para acá. 2 horas. Regresamos aquí en la segunda hora de nuestro programa, 8:17 minutos de la mañana. Señores, hoy estamos a 14 de agosto del 2024 y es un día de una triste recordación para San Cristóbal y para todo el país, porque un día como hoy del año pasado, del 2023, se produjo la fatídica explosión que mató a 38 personas y 12 permanecen desaparecidas. Una situación que conmocionó a toda esa ciudad, que generó pánico, escenas de terror, desesperación, llanto, luto y mucho dolor, porque era terrible ver las personas cómo eran impactadas por los fragmentos de edificios, de diferentes infraestructuras que colapsaron con esa explosión. Pero lo peor del caso es que un año después todavía los sobrevivientes, las familias de las víctimas mortales y de los desaparecidos no tienen una explicación de las autoridades correspondientes. No saben a ciencia cierta qué pasó, qué fue lo que provocó esa explosión que causó las muertes a esas 38 personas y esas 12 que están desaparecidas, pero además que generó destrozos millonarios valuados en unos 200 millones de pesos. Entonces esa es una situación muy lamentable. San Cristóbal está en una situación de decepción, de desconsuelo. Todavía persiste la desesperación. Esa gente cada vez que recuerda, que revive esas escenas dantescas que vivieron ese 14 de agosto del año pasado, pues se hacen presa del terror, del pánico, de la desventura y de la decepción, porque perdieron a gente muy querida. El que no perdió un pariente, perdió un amigo, perdió un vecino, un familiar. Y entonces en este día nosotros desde aquí también, así sabemos que lo hace todo el país, enviamos todo sentimiento de solidaridad, toda nuestra expresión de condolencias a San Cristóbal, porque San Cristóbal completo lloró a sus muertos, lloró a sus parientes, lloró a sus hermanos, a sus amigos. Y en este primer aniversario, lo más que podemos hacer es pedirle al Dios Todopoderoso que le siga dando fortaleza para que se repongan de esta situación. Sabemos que tardará muchísimo tiempo para reponerse de unas imágenes que van a tener grabadas en sus mentes por mucho tiempo. Hay muchas personas que han necesitado acompañamiento psicológico porque el impacto fue bastante fuerte y todavía no han podido salir, recuperarse de esa situación a nivel emocional. Pero lo más importante es que haya una explicación. Ayer el presidente de la República emitió un decreto en el que declara como fallecidas a 10 de esas 12 personas que están desaparecidas. Y de alguna manera esto es un poquito de alivio porque le permite a los parientes de esas 10 personas ya cerrar por lo menos el ciclo de dar como muerto a su pariente, aunque no tengan ahí un cadáver. Pero es muy triste, muy, muy desconsolador el ambiente que se vive en San Cristóbal en este día. Así es, José Tomás. Yo recuerdo, ¿te recuerdas que tú y yo hicimos un programa especial de San Cristóbal? Una semana después. Una semana después, señores. Tuvimos, miren, cerquitica detrás en la parte de atrás. Recuerdo que en el centro de la en el zona centro cero. estábamos ahí mismo donde pasó todo el hecho y de verdad se olía todavía lo que era el humo, entre otras cosas. Es una situación muy lamentable. Todavía los familiares, en este caso de aproximadamente 38 muertos y 12 desaparecidos. ¿Ustedes saben lo que ustedes todavía no poder darle sepultura a un familiar?
Marina y José Tomás, todavía hay personas allí, señores, que no pudieron tener físicamente el cadáver de su pariente. Entonces, creo que en este caso las autoridades deben de dar una explicación. Por ejemplo, ellos todavía exigen el informe del J2 del Ministerio de Defensa, que todavía dicen la familia y las mismas personas de San Cristóbal que no le han entregado el informe, que por qué no se le entrega el informe de qué pasó allí. Y ellos tienen todo el derecho. Y esto se ha manejado, señores, como de una manera tan misteriosa, como que no tan clara. O sea, ¿dónde están esas aproximadamente 38 personas que murieron y esos 12 desaparecidos? O sea, ¿se va a quedar esto así? Se supone que debe desistir. En este caso, una sentencia ejemplar y que no tanto San Cristóbal, el país entero que se conmocionó con esto pueda tener una explicación. Porque en este caso, por ejemplo, en las autoridades en este caso están convencidas, según dicen aquí, de que la explosión no se originó en la empresa Vidal Plus, por lo que no está de acuerdo con que el Ministerio Público se querelle contra los imputados. Nuestro gran dilema y nuestra lucha sigue en pie porque no nos quieren dar, eso los familiares en ese sentido, no nos quieren dar el informe legal. ¿Qué pasa ahí? Jenny Berenice dice que tiene el informe, pero que no nos lo puede dar. ¿Pero por qué? Dicen ellos. Entonces también dice la familia, en este caso también de las personas, de las personas que lamentablemente fueron víctimas allí, de que ellos tienen el derecho de saber qué pasó allí y que realmente caiga todo el peso de la ley. Recuerden, Marina y José Tomás, que Vidal Plus era una compañía de plástico y supuestamente se originó allí. No sé si tú recuerdas, José Tomás, que cuando hicimos el levantamiento de las personas que están allí, que estaban conversando, ellos dijeron que no se originó allí. Incluso en algunas casas tenían artefactos como de explosivos que cayó en la residencia. Y recuerdo también, Marino, para darte paso, de que también me enviaron fotos en Instagram, en ese entonces cuando estábamos allá, de personas que eran como, no bombas, eran como explosivos. Mire, eso fue lo que cayó en mi casa ese día y me lo enseñaron. Y también como si fueran cartuchos. O sea, hay muchas cosas todavía que no se han aclarado. Sobre todo también la alcaldía, que le ha dado también a estas compañías permisos, señores, sin hacer un levantamiento previo. ¿A qué me refiero? A qué se dedican, qué hacen, cuál es el daño que esto le puede causar en la parte medioambiental. Porque Vidal Plus, tiempos atrás, también meses atrás, hubo una explosión. Hubo una explosión de algunos de sus químicos y los bomberos hicieron el levantamiento y también no explicaron con certeza qué fue lo que pasó allí y el daño que esto podía provocar. No estoy diciendo que fue Vidal Plus, estamos hablando porque como señalaron a Vidal Plus inicialmente las autoridades, pues ellos presentaron esta información de que meses atrás se había pasado una explosión allá adentro, pero que los bomberos también no dieron un informe completo. O sea, estamos hablando también de que esta compañía era un peligro laboral allí, pero nada, es un tema muy amplio con muchas cosas y todavía muchas incertidumbres, pero Marino, eso para que tú veas que a veces los ayuntamientos y otras entidades relacionadas a veces dan permiso sea para bombas, sea para compañías con químicos que están en lugares que no deben de estar. Marino. Sí, como medio nos solidarizamos con las familias que murieron ahí, con los familiares, sobre todo con los desaparecidos, que como bien tú decías, Lorena, son lo que más duelen cuando la familia ante ese dolor ni siquiera pudo tener los restos de su familiar para darle una cristiana sepultura. Y también decirle a la gente que debemos tener siempre memoria contra el olvido, porque estamos en una sociedad donde los acontecimientos van sustituyendo otros, y a veces no importa la magnitud, la gente lo olvida porque los mismos medios lo van tapando por la cantidad
de información a la que se tiene acceso hoy día. Pero hay que mantenerse siempre, señores, atentos para que los culpables de cualquier hechos que hagan daño a la gente puedan salir a la luz pública, porque cada día más nos vamos convirtiendo en una especie de sociedad que ya ha ido perdiendo su capacidad de asombro. Yo recuerdo que participé con un grupo de comunitarios junto con el obispo del pueblo, Monseñor Rogelio, y ahí se creó una comisión de la verdad, pero hasta el día de hoy no se sabe la verdad. Y creo que debemos estar siempre atentos, siempre estar del lado de los más sufridos, y ese es uno de los compromisos que debemos asumir, nuestra solidaridad con la gente que sufre, con aquella gente a la que no se le hace justicia. Pero nada, amigas y amigos, debemos continuar y es tiempo de una pausa que en breve regresamos. Sigan con nosotros. Regresamos aquí con Matutino Su Mundo por Multimedios Su Mundo. Señores, hay que seguiremos hablando de la grandeza de la Gacela de Nizao, del ícono de la velocidad en la República Dominicana de Marilady Paulino. ¿Por qué? Porque ayer ella hizo una aclaración pública a través de un comunicado difundido en las redes sociales en la que informó que ella declinaba del ofrecimiento que le hizo el empresario de nacionalidad italo-canadiense Antonio Carbone tras ella haber ganado la medalla de oro en los 400 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Le ofreció una casa, una residencia amueblada. Iba a ser una residencia que este empresario, este señor, iba a construir para nuestra queridísima Marilady Paulino. Y ella una vez más ha dado demostración, ha dejado al descubierto su elevado sentido de la humildad, de la decencia, de la honorabilidad y además de la prudencia. Prudencia, ¿por qué? Bueno, porque todos conocemos a Antonio Carbone por lo que él ha dicho en los medios de comunicación, que ha hecho un media tour para hablar de su complicada situación judicial en la República Dominicana. Es un empresario que guardó prisión, entiendo que por situaciones vinculadas a acusación de asesinato o de intento de asesinato, pero bueno, tiene una litis con el Estado Dominicano porque él dice que le mantienen secuestrados muchísimos casinos de los que es dueño aquí en la República Dominicana, una inmensidad de bancas de apuestas también. Entonces, Marilady, igual que muchos de nosotros, no conocemos de dónde viene el empresario Antonio Carbone, no conocemos de dónde viene su fortuna. Entonces, una mujer con una trayectoria transparente, con una trayectoria de tantos méritos como atleta de alto rendimiento, como una gran velocista, una mujer que debe cuidar su trayectoria, que debe cuidar su imagen. Entonces está muy bien que ella no reciba un ofrecimiento, un regalo de parte de este señor del cual no conocemos absolutamente nada más que lo que él ha dado a conocer en las entrevistas que ha ofrecido a diferentes medios de comunicación social. Ella demostró ahí su elevado sentido de humildad, su desprendimiento y además el sentido de prudencia. Cómo quiere ella preservar y cuidar su imagen, una imagen impoluta, una imagen limpia, una imagen impecable como la que tiene como atleta de alto rendimiento. Es una mujer que ha demostrado que no tiene grandes ambiciones, porque si no hubiera cogido todo lo que le den. Entonces no, la figura cimera del deporte dominicano en este momento, del atletismo dominicano, tiene que cuidar su imagen, tiene que tratar de mantener separada su trayectoria y su imagen de cualquier situación que le pueda generar ruido, que le pueda empañar su buen nombre.
Entonces yo le doy un aplauso desde aquí, reconozco en ella su grandeza, ese sentimiento de humildad, ese sentimiento de desprendimiento que es muy propio de personas como ella, que ha logrado superar adversidades, que ha logrado colocarse por encima de todas las dificultades que la vida le ha presentado y mantenerse siempre como una mujer de espíritu fuerte, una mujer muy creyente en Dios. Hay que destacar este gesto de Marilady Paulino porque la revalida como un ejemplo digno de emulación, un ejemplo de heroicidad, un ejemplo de resiliencia, de templanza, de disposición, de determinación, de alto espíritu competitivo, porque lo ha demostrado en todas las competencias en las que ha participado, y ella informó ayer que prefiere ya cerrar ese capítulo. Le informó a través de su equipo, al equipo del señor Antonio Carbone, que ese dinero que iba a invertir construyéndole y amueblándole una casa a ella, que se lo ofrezca a una institución sin fines lucrativos como muchas tantas que funcionan en la República Dominicana, que hacen un trabajo social de extraordinario impacto. Entonces, si él quiere colaborar con una causa, que vaya donde esas organizaciones que trabajan con niños en situación de calle, que trabajan con personas desprotegidas, que trabajan para mejorar las condiciones de muchos de los barrios de nuestro Distrito Nacional, que están pasando por situaciones muy difíciles, que con ese dinero que arregle, por ejemplo, 15 o 20 casas de barrios carenciados y está haciendo una obra. Si lo que quería no era subirse en una ola y lograr reposicionamiento y popularidad, entonces Marilady Paulino envió un mensaje de humildad, de sencillez, pero además envió un mensaje de altura y de elevado nivel de conciencia. Ella sabe muy bien lo que debe hacer para mantener su figura, su imagen y su carrera profesional como atleta de alto rendimiento fuera de cualquier tipo de cuestionamiento o de escándalo. Entonces, desde aquí, un fuerte aplauso para Marilady Paulino, que sigue demostrando nueva vez por qué es tan grande, por qué es tan inmensa y por qué se ha convertido en una figura excelsa, digna de emulación. Ese sí es un referente que debemos explotar y promover en nuestros niños. Que nuestras niñas quieran parecerse a Marilady Paulino. Que nuestras niñas quieran ser una Gacela. Que nuestras niñas quieran ser el relevo de Marilady Paulino para que sigamos siendo una nación tan alta, una nación tan honorable y respetada en el plano internacional. No, réplica de Toquicha, ¿verdad que no? No, para nada, de esa gente. para nada. Ah, muy bien, para muy nada, bien, por si acaso. Ni del paquete que forma parte también de ese grupo de ellas, porque aquí hay un paquete de personas que están en los medios de comunicación, en las plataformas alternativas, que le están haciendo un terrible daño a la sociedad dominicana y a la juventud dominicana. ¿Cuánta gente hablando mal? Burdezas. ¿Cuánta gente con lenguaje hosco? ¿Cuánta gente con lenguaje explícito? Están haciéndole un grave daño a la sociedad dominicana cuando lo que necesitamos hace tiempo es mejorar los niveles de aprendizaje, los niveles de enseñanza, mejorar la educación y enseñar a la gente cultura cívica, enseñarle respeto. Pero un paquete de gente vociferándose vulgaridades, obscenidades, en televisión y en radio, no. Marilady Paulino debe ser el ejemplo de la juventud y de los niños dominicanos. Así es, señores. Por otra parte, lo mío es breve. Yo le voy a dejar una preguntita a Marino, a José Tomás, a ustedes, los protagonistas de cada día, para que este programa salga con lo mejor para todos ustedes. Yo quiero dejar una preguntita en el aire en el día de hoy. Miren, ustedes saben que todavía se ha estado hablando sobre quién será el procurador o la procuradora de la República Dominicana en los próximos 4 años del presidente Luis Abinader. Ustedes saben que se lanzaron algunos nombres. Algunos nombres se lanzaron para ver si este perfil está bien, algunos políticos, algunos jueces, entre otras cosas. Sin embargo, el presidente Luis Abinader le ha solicitado a la actual procuradora, Miriam Germán, que por cierto dijo que ella entregaba ahora, cuando el presidente Luis Abinader se ha juramentado, ahora el viernes 16 de agosto.
ella ya había anunciado, incluso ya dio su rendición de cuentas, ya hace aproximadamente casi un mes. Resulta que el presidente le ha solicitado que por favor perdure en el lugar un año más para buscar un perfil. Y usted sabe que dentro de las reformas que el presidente ha presentado ahora, 2024-2028, se encuentra la independencia del procurador, de la Procuraduría General de la República, o sea, del Ministerio procurador, Público. exactamente, del Ministerio Público, porque no es Procuraduría, es Ministerio Público. Y dentro de esto, pues, van a cambiar el nombre de Procurador a Fiscal General. El punto es que, miren, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 133-11, aquí, de fecha 9 de junio del 2011, considera algunos puntos, sobre todo el perfil de la persona que va a estar al frente del Ministerio Público. En este caso, para no confundirlo, Procurador General de la República, y también habla del rol del Ministerio Público. Algo que me llamó la atención ayer, usted sabe que uno leyendo, ¿verdad? Uno debe buscar tal cosa y eso, en fin. Aquí establece que la Constitución permite al Ministerio Público dotarse de una estructura orgánica, organizativa propia, conforme a la ley, para que pueda cumplir de forma eficiente, ágil y transparente con sus atribuciones constitucionales. Pero me llamó más la atención que aquí dice lo siguiente: considerando el cuarto que la Constitución establece un sistema de carrera para garantizar la permanencia de sus integrantes hasta los 75 años de edad. Hasta los 75 años de edad, y proscribe que estos participen en actividades político-partidarias. O sea, no pueden participar en actividades políticas, pero mucho menos pasar de los 75 años. La señora ya Miriam Germán va a cumplir 76 años en diciembre. Que Dios me le dé mucha vida y mucha salud, porque aunque yo no esté de acuerdo como ella se manejó en estos 4 años, por algunos temas que vi y sobre todo por el tema de los animales, que nos dio la espalda a las animalitas, yo espero que Dios le permita el próximo 8 de diciembre cumplir sus 76 años. Entonces la pregunta mía es, ¿esto no violenta la ley? No estoy diciendo que el presidente Luis Abinader está violando la ley, no, pero se supone que si es bajo la ley y que vamos a cumplir con la ley, entonces Miriam Germán no puede durar otro año más, porque ya Miriam Germán va a cumplir 76 años. Entonces yo quiero dejar esta preguntita en el aire. Si no es nada que el presidente le diga a la procuradora Miriam Germán que se quede un año más, a pesar, y estoy hablando por el tema de que dice aquí la ley orgánica del Ministerio Público según el perfil, ¿verdad? En este caso del procurador y de los fiscales, etcétera, etcétera. O sea, hasta los 75 años. Entonces ya la Procuradora General de la República, Miriam Germán, va para 76 años. ¿Puede ella seguir otro periodo? A pesar de que, claro, el presidente de la República es el presidente de la República, porque incluso Balaguer en un tiempo dijo así, no, el presidente en pocas palabras lo puede todo. Ok, perfecto, pero en este caso, basándonos en la ley orgánica del Ministerio Público, ¿puede Miriam Germán seguir a pesar de que va a cumplir 76 años, cuando dice la ley orgánica del Ministerio Público que hasta los 75? ¿Dónde está la pregunta en el aire, Mari? Bueno, Miriam va a pensar que tú estás atacando la... No, yo dejo esta preguntita porque ayer estaba leyendo acá y me encontré esto, entonces, ¿verdad? José Tomás me va a responder ahorita, ¿verdad? Sí, yo te voy a responder. Okay. Señores, estos países nuestros, es penoso, señores, porque siempre los pobres son a los que más se utiliza para los temas políticos, partidistas, a los que son los más vulnerables para ser, digamos, sometidos por la justicia, a los que más injusticia le hace la justicia cuando se trata de los pobres. Aquí no hay mes, semanas, en que no se reporte de algún lugar un desalojo a gente que por tema de pobreza han salido de los campos dominicanos arrojados hacia las grandes ciudades a conformar esas líneas de miseria
y abandono. Ayer me llamó la atención que ahí en el Bonito de San Isidro, en un sector que se llama la Nueva Jerusalén, hicieron una vigilia protestando porque esos entornos donde viven retirados y activos de las Fuerzas Armadas y sobre todo las Fuerzas Armadas han querido desalojar a esa gente pobre que viven en esos entornos y sobre todo que vi la presencia de grupos religiosos. Ese Juan Ramón, un diácono de la Iglesia Católica Apostólica brasileña, caribeña, aquí en el país, que la representa el obispo Rogelio Cruz, el obispo del pueblo, que están donde otros no están. Y ahí ellos están denunciando cómo están usando la fuerza y ya le destruyeron unas 10 casas. Aquí sabemos que el tema de desalojos y de ocupaciones de terreno es un problema largo, ¿no? Pero el gobierno tiene la responsabilidad, y sus autoridades, el Estado, de ayudar a gente que no tiene dónde vivir y que gente que ya tiene sus casitas hechas durante años y años, gente muchas desempleadas, el que se vean obligadas a que le metan los tractores, le desbaraten sus casitas. Eso es el dolor de cada semana en la República Dominicana. Por donde quiera usted ve un desalojo aquí, un desalojo allá, y ellos están reclamando ahí en la Nueva Jerusalén que en el sector El Bonito, Distrito Municipal del Bonito de San Isidro, que se le respeten sus derechos. Lo están atacando a la fuerza y están acusando precisamente a la gente de la Fuerza Aérea, por lo que hago un llamado al gobierno, al ministro de la Fuerza Aérea, que llegue al lugar de los hechos, para que escuche a los comunitarios, para que escuche el clamor de esa gente que son dominicanos y dominicanas, con derechos a vivir en territorio dominicano, y que no pueden ser objeto de abusos, destruyéndole sus casitas, y la presión psicológica que le tienen esa gente de la Fuerza Aérea a esa pobre comunidad. Entonces estamos haciendo un llamado para que una comisión del gobierno vaya en auxilio de esa gente, para escuchar a las partes, porque ya demasiados problemas y tensiones y de salud mental tiene el pueblo dominicano, para que se siga atacando a los pobres, arrinconándolos. Si bien es verdad que el costo de la vida está tan alto, tantos impuestos. Ahora el tema escolar, señores, donde la mayoría de los dominicanos y dominicanas, padres y madres de familias, están poniéndose locos porque no tienen cómo resolver el problema de los útiles escolares. Ya es demasiada presión mental y social, psicológica que tiene este pueblo para que grupos y sectores más acomodados quieran seguir presionando a la gente pobre y que se sigan acelerando los desalojos masivos y destruirle casa a gente que lo único que tienen en esa pobreza son esos ranchos y casitas. De manera que hacemos un llamado a la sensibilidad del gobierno, al ministro de la Fuerza Armada, al jefe de la Fuerza Aérea, que baje ahí a ese sector de la Nueva Jerusalén en el municipio El Bonito de San Isidro, para que se le busque soluciones a esa gente y dejen en paz a esos moradores que son tan dominicanos y dominicanas como ustedes. Caramba, cuánta indiferencia. Así llegamos al final, señores, se nos fue el tiempo. Ay, sí, señores. De esta manera llegamos al final en este miércoles, ombliguito de la semana. Recuerden estar en sintonía con toda la programación de Multimedia Su Mundo, pero sobre todo también con las informaciones del COE con relación a la tormenta Ernesto. Gracias, y continúen con la parrilla programada. Te voy para tu casa, para no me hagas sopa. Bien informado. Feliz resto del día. Cuídense mucho, nos encontramos mañana. Vamos a poner...